¿Has reflexionado sobre cómo eran las viviendas mexicanas en épocas anteriores? Aquellos hogares estaban llenos de elementos y prácticas que, desde nuestra perspectiva actual, parecen vestigios de un universo distante. Cada espacio ocultaba particularidades especiales que animaban la vida cotidiana familiar, desde el olor a madera quemada hasta el sonido de una aldaba. En este periplo por los recuerdos, te convido a revivir 15 curiosidades que caracterizaron las casas mexicanas de generaciones pasadas y que, con el avance del tiempo, se disiparon ante lo contemporáneo. Permanece hasta el término, ya que hay un recuerdo tan singular que te provocará una sonrisa nostálgica o una risa al visualizarlo. Prepara tu taza de café tradicional, siéntate cómodo y permite que este itinerario te guíe al núcleo de las residencias de antaño. 1. Petate enrollado en el zaguán. En el México de los antepasados, el petate iba más allá de ser un mero esterilla. Elaborado manualmente con fibras de palma o istle en talleres de Tlaxcala o Michoacán, este tapiz tosco se desplegaba en el zaguán o el patio para convertir cualquier área en un salón de comidas improvisado. Al extenderlo, las familias se acomodaban en círculo para compartir tacos de carnitas, mole poblano o un pozole refrescante, mientras los pequeños jugaban lotería usando frijoles como fichas. Su fragancia a paja seca saturaba el ambiente, fusionándose con carcajadas y el sonido de una guitarra ranchera. Al finalizar, se enrollaba con esmero y se almacenaba en una esquina, listo para el siguiente encuentro. Los petates eran duraderos, livianos y económicos, adquiridos en mercados locales o intercambiados con artesanos. Con la aparición de mesas portátiles y muebles de plástico, su empleo se extinguió, pero permanece como un ícono de la hospitalidad mexicana, recordando noches bajo las estrellas donde las anécdotas fluían como el mezcal. 2. Molcajete de piedra volcánica. Si existía un soberano en la cocina mexicana, era el molcajete. Esculpido en basalto en sitios como San Lucas Evangelista, Jalisco, este mortero robusto era la esencia de las salsas. Con un tejolote también de piedra, las abuelas trituraban chiles de árbol, tomates verdes y ajo, desprendiéndose aromas que inundaban el hogar con promesas de platillos caseros. El procedimiento era casi ritual, remojar el molcajete para purificarlo, nunca con detergente para no arrebatarle su carácter, y machacar con un ritmo constante hasta lograr una pasta perfecta. En hogares de Oaxaca o Puebla, se heredaba de generación en generación, cada rayón contando una historia de moles y guacamoles. Con la llegada de licuadoras eléctricas, el molcajete pasó a ser decorativo, pero su textura rugosa y el sabor que extraía siguen evocando una cocina viva y táctil. 3. Aldaba de hierro en la puerta principal. Las puertas de madera maciza de las casas antiguas no tenían timbres, contaban con aldabas de hierro forjado, moldeadas en formas de leones o manos en talleres de Taxco o Guanajuato. Golpear la aldaba producía un eco metálico que anunciaba visitas, resonando por el zaguán hasta la cocina. Era un sonido familiar que mezclaba expectativa y tradición, mientras el dueño se asomaba por una ventanilla para identificar al visitante. En noches de posadas, el repique de la aldaba marcaba el ritmo de las piñatas y villancicos. Con los timbres eléctricos y las cámaras de seguridad, estas aldabas se convirtieron en ornamentos, pero su clangor aún resuena en la memoria como el latido de un México más personal. 4. Brasero de barro para calentar la casa. En inviernos fríos de las sierras de Chihuahua o Durango, el brasero de barro era el corazón del hogar. Lleno de carbón o leña, se colocaba en el centro de la sala, irradiando calor que reunía a la familia alrededor para contar cuentos o asar malvaviscos. Su humo sutil aromatizaba el aire con notas de encino, mientras las abuelas removían las brasas con un atizador de hierro. Era un ritual nocturno, encenderlo al atardecer y apagarlo con cuidado antes de dormir. Con la llegada de calefactores eléctricos, el brasero quedó relegado a patios, pero su calidez evoca noches de mantas y charlas interminables. 5. Metate para moler maíz. El metate, una piedra curva de basalto tallada en regiones como el Estado de México, era el instrumento esencial para el nixtamal. Las mujeres se arrodillaban ante él, rodando el metlapil para triturar maíz cocido en cal, creando masa para tortillas frescas. El sonido rítmico del rodillo contra la piedra era la banda sonora de las mañanas, mientras el aroma a maíz llenaba la cocina.
En comunidades indígenas de Chiapas o Yucatán, se usaba para moles y atoles, pasando de madres a hijas como herencia. Con las tortillerías y molinos eléctricos, el metate se convirtió en decoración, pero su uso recuerda a un México arraigado en la tierra. 6. Cantimplora de barro para agua fresca. Las cantimploras o botijos de barro cocido en hornos de Metepec eran vasos naturales para mantener el agua fresca. Su porosidad permitía que el líquido se evaporara ligeramente, enfriando el interior sin electricidad. Colgadas en patios o cocinas, se llenaban con agua de limón o jamaica, y su sorbo era un alivio en días calurosos. En mercados de Veracruz, se decoraban con motivos florales. Con las botellas plásticas y refrigeradores, estas cantimploras desaparecieron, pero su frescura evoca siestas bajo un árbol de mango. 7. Plomos en el cuadro eléctrico. En las casas de los 70, el cuadro eléctrico usaba plomos fusibles de cerámica con alambre de plomo. Cuando un cortocircuito ocurría, el plomo se derretía, cortando la luz hasta que se reemplazaba. Era común tener plomos de repuesto en un cajón, y cambiarlos era una habilidad doméstica. En noches de tormenta en la CDMX, el se fue la luz significaba buscar una linterna para reemplazar el plomo. Con los interruptores automáticos, esta práctica se extinguió, pero recuerda un México donde la electricidad era más tangible. 8. Teléfono de disco en la sala. El teléfono negro de baquelita con disco giratorio era el centro de comunicaciones en los 70. Colocado en una mesita de la sala, su timbre estridente anunciaba llamadas, y marcar números era un acto paciente. En hogares de Guadalajara, se cubría con un tapete tejido para protegerlo del polvo. Las conversaciones eran breves por costos, pero llenas de novedades. Con los celulares, este aparato se volvió reliquia, pero su clic-clic evoca tardes de chismes familiares. 9. Lavadero de piedra en el patio. Antes de las lavadoras, el lavadero de piedra o cemento en el patio era el sitio para fregar ropa. Con una tabla corrugada y jabón en barra, las mujeres lavaban a mano, charlando con vecinas sobre la cerca. El agua corría por canales, y el sol secaba las prendas. En barrios de Monterrey, era un ritual semanal. Con las máquinas automáticas, el lavadero se convirtió en maceta, pero su recuerdo habla de comunidad y esfuerzo. 10. Radio de transistores en la cocina. La radio de transistores, con antena extensible, era compañera en la cocina. Sintonizando estaciones AM con novelas o música ranchera, animaba las tareas diarias. En hogares de Sonora, se colocaba en una repisa, y cambiar pilas era rutina. Con la TV y el streaming, esta radio se silenció, pero su estática evoca mañanas de café y noticias. 11. Ventilador de pedestal con aspas de metal. Los ventiladores de pedestal con aspas metálicas combatían el calor en los 70. Su zumbido y oscilación refrescaban salas, pero eran ruidosos y peligrosos para dedos curiosos. En veranos de Mérida, eran esenciales. Con aires acondicionados, se relegaron, pero su brisa recuerda tardes de lectura bajo su soplo. 12. Estufa de leña con horno integrado. La estufa de leña, de hierro colado, era el núcleo de la cocina rural. Con horno para pan y compartimento para leña, cocinaba guisos lentos. En pueblos de Querétaro, su humo aromatizaba el aire. Con gas y electricidad, se extinguieron, pero evocan aromas de tortillas y atole. 13. Cuerda de tender ropa con poleas. En patios, cuerdas con poleas extendían la ropa al sol. Subir y bajar la cuerda era práctico en espacios reducidos. En colonias de la CDMX, bailaban con el viento. Con secadoras y tendederos plegables, se olvidaron, pero en áreas populares aún se ven cuerdas danzando. 14. Techo de tejas rojas de barro. Los techos de tejas curvas, horneadas en Puebla o Tlaxcala, definían los pueblos. Su rojo alternado desviaba lluvias, aislando calor y frío. El repiqueteo de la lluvia arrullaba, y su brillo animaba barrios. Techos de concreto lo suplantaron, pero en Oaxaca o Chiapas siguen como guardianes de tradición. 15. Fresquera de malla en el patio. Antes de refrigeradores, la fresquera de alambre colgaba en patios, con malla contra moscas. Mantenía quesos y frutas frescos con brisa evaporando humedad de garrafones.
En calores de Veracruz, era vital. Frigoríficos la mandaron al olvido, pero su forma evoca picnics y limonadas frescas. Sorpresa final. Y ahora el recuerdo más peculiar y afectuoso, el baño en el patio. En muchas residencias rurales y urbanas antiguas, el sanitario no estaba adentro, sino en una choza de adobe o madera al fondo. Con un pozo cubierto por una plancha o asiento simple, la familia lo usaba enfrentando frío o calor. Una vela iluminaba el trayecto y revistas servían de papel. Era incómodo, pero fuente de anécdotas, desde miedos nocturnos hasta risas. Baños modernos lo eliminaron, pero quienes lo experimentaron narran caminatas estelares. Conclusión. ¿Te evocó memorias alguna de estas curiosidades? ¿Observaste un petate en la casa de tu abuela o reemplazaste un plomo en la oscuridad? Comparte tu anécdota y si este periplo al ayer te agradó, difunde y continúa descubriendo con nosotros las evocaciones de las viviendas mexicanas que perduran.